Algo que todos sabemos es que el planeta cada día se está calentando. Esto se debe a cambios que pueden darse por procesos naturales como las erupciones volcánicas. Sin embargo, actualmente estamos siendo testigos de un nivel de destrucción y devastación totalmente nuevo y aterrador. Así es, hablo de la huella del ser humano y no hablo de tus huellas latentes. Hablo de las actividades humanas que desde el siglo XIX han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas que aceleran el cambio climático. Y este es un tema severamente serio. La quema de combustibles fósiles generan emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. Tú te preguntarás, ¿qué gases? Pues los principales son dióxido de carbono. Sí, sé que este es el primero que se te viene a la mente por su relación con el humano, pero el dióxido de carbono también está relacionado con erupciones volcánicas o los incendios forestales naturales, pero sus emisiones son nada comparadas con las emisiones realizadas por actividades humanas. Su emisión procede de los procesos de combustión petróleo, carbón, madera. En los últimos 800.000 años, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera fluctuó entre las 170 y 330 partes por millón, que son niveles muy aceptables para la sostenibilidad del planeta. Pero desde los últimos 170 años y de forma enormemente acelerada en las 3 últimas décadas, se ha disparado hasta unos valores que alcanzan en la actualidad 415 partes por millón. Entonces, es un gas que contribuye al calentamiento global, aunque no sea el único. Siguiente gas, metano. El metano es un gas de efecto invernadero relativamente potente que contribuye al calentamiento global del planeta, ya que tiene un potencial de calentamiento global de 23. Esto significa que en una medida de tiempo de 100 años, cada kilogramo de metano calienta la Tierra 23 veces más que la misma masa de dióxido de carbono. Su origen se encuentra en efectos naturales como las fermentaciones producidas por bacterias y por supuesto la actividad humana como en los depósitos de basura, agricultura, especialmente en el cultivo de arroz y en las emisiones desde el tracto intestinal del ganado. Así es, gases, eructos y estiércol de nuestras amigas las vaquillas. Esta es una importante razón para disminuir el consumo de carne. Algo muy delicado acerca del metano es que los hidratos de metano, que son una combinación congelada de metano y agua, se encuentran en grandes cantidades en los océanos y es posible que un cambio climático continuo pudiese liberar esas reservas congeladas de metano y añadir repentinamente mucho metano a la atmósfera, lo que agravaría los efectos de los gases de efecto invernadero al tiempo que provocaría un calentamiento global sin precedentes. Esto es realmente grave. Gas número 3, óxido nitroso. Este es otro gas de efecto invernadero provocado principalmente por el uso masivo de fertilizantes nitrogenados en la agricultura intensa. También lo producen otras fuentes como las centrales térmicas, los tubos de escape de automóviles y los motores de avión, la quema de biomasa y la fabricación de nylon y ácido nítrico. Un dato interesante, el óxido nitroso tendrá en un siglo un efecto aproximadamente 300 veces superior al del dióxido de carbono, a pesar de que al igual que el metano, el óxido nitroso se encuentra en concentraciones mucho menores que el dióxido de carbono en la atmósfera, pero en la actualidad son de 319 partes por billón, un 18% superior al periodo inicial de la revolución industrial. Gas número 4, clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos son compuestos químicos pertenecientes a la familia de los hidrocarburos saturados. Estos compuestos solo contienen carbono, hidrógeno y cloro. Muchos se utilizan como refrigerantes, propulsores en aerosoles y como disolventes, aunque se encuentran en desuso ya que contribuyen al deterioro de la capa de ozono. Actualmente están siendo reemplazados por otros compuestos que, aunque no dañan la capa de ozono tanto como los CFC, sí que contribuyen al calentamiento global. Lo importante es que el manejo de clorofluorocarbonos está siendo controlado para contribuir al mejoramiento de la capa de ozono. Sin embargo, no es solo este compuesto el que causa el calentamiento global, sino todos los gases que hemos estado hablando durante este video. Esto nos lleva a una pregunta: ¿cambio climático y calentamiento global son lo mismo? La respuesta es no, debido a que el calentamiento global es el aumento en la temperatura promedio en la superficie de la Tierra debido al incremento en los niveles de gases de efecto invernadero por las acciones humanas. Sin embargo, el cambio climático es mucho más complejo. Es un cambio en el clima que se da en toda la Tierra o en una región específica a largo plazo y que, según estudios,
Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra y se han debido a causas diversas como las relacionadas con los cambios en los parámetros orbitales, variaciones de la radiación solar, la deriva continental, periodos de vulcanismo intenso o impactos de meteoritos. Solo en los últimos 65.000 años han existido 7 ciclos llamados coloquialmente como glaciaciones de congelamiento de los continentes. El fin de la última era del hielo fue hace aproximadamente 7.000 años. El problema viene cuando nos damos cuenta que el cambio climático actual no se está dando por efectos naturales, sino por nosotros a una escala nunca antes vista. Seguro te estás preguntando, ¿esto en qué me afecta? Bueno, las emisiones siguen aumentando. Como resultado, la temperatura de la Tierra es ahora 1.1 grados más elevadas que a finales del siglo XIX. El aumento de la temperatura es solo el principio de la historia. Como la Tierra es un sistema en la que todo está conectado, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de todas las demás. Las consecuencias del cambio climático incluyen sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. El cambio climático puede afectar a nuestra salud, a la capacidad de cultivar alimentos, a la vivienda, a la seguridad y al trabajo. Algunos de nosotros ya somos más vulnerables. Condiciones como el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada han avanzado hasta el punto de que comunidades enteras han tenido que reubicarse y las prolongadas sequías están creando un riesgo de hambruna con futuro que aumente el número de refugiados climáticos. En un informe de la ONU de 2018, miles de científicos y revisores gubernamentales coincidieron en que limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1.5 grados nos ayudaría a evitar los peores impactos climáticos y a mantener un clima habitable. Sin embargo, según los actuales planes nacionales sobre el clima, se prevé que el calentamiento global alcanzará los 2.7 grados centígrados para finales de este siglo. Las emisiones que provocan el cambio climático proceden de todas las partes del mundo y afectan a todos, pero algunos países generan muchos más que otros. Los 100 países que menos emiten generan el 3% de las emisiones totales. Los 10 países con mayores emisiones aportan el 68%. Todo el mundo debe tomar medidas en lo que respecta al clima, pero las personas y los países que crean más problemas tienen una mayor responsabilidad para actuar primero. Y entonces, ¿qué podemos hacer para seguir viviendo en este planeta? Pues muchas soluciones al cambio climático pueden aportar beneficios económicos al tiempo que mejoran nuestras vidas y protegen el medio ambiente. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, hay 3 amplias categorías de acción: reducir las emisiones, adaptarse a los impactos climáticos y financiar los ajustes necesarios. El cambio de los sistemas energéticos de los combustibles fósiles a las energías renovables como la solar o la eólica reducirá las emisiones que provocan el cambio climático, pero tenemos que empezar ya mismo. Aunque cada vez más países se comprometen a alcanzar las emisiones cero para 2050, alrededor de la mitad de los recortes en las emisiones deben producirse antes de 2030 para mantener el calentamiento por debajo de los 1.5 grados centígrados. La producción de combustibles fósiles debe disminuir aproximadamente un 6% anual entre 2020 y 2030. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados, pues hay personas que no creen en esto y acá te muestro algunas evidencias. Este gráfico nos muestra cómo los niveles de dióxido de carbono se han elevado desde la aclamada revolución industrial. Otra evidencia: océanos que se calientan. Al elevarse las temperaturas, los océanos han absorbido gran parte de este aumento de calor. Las áreas más superficiales del océano muestran un calentamiento de más de 0,33 grados Celsius. Otra evidencia: capas de hielo que se encogen. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han disminuido sus masas. Datos del experimento sobre clima y recuperación de la gravedad de la NASA muestran que Groenlandia perdió un promedio de 279.000 millones de toneladas de hielo por año entre 1993 y 2019, mientras que la Antártida perdió aproximadamente 148.000 millones de toneladas de hielo por año durante el mismo periodo. Esto ha ocasionado que el nivel de los mares del mundo aumentará alrededor de 8 pulgadas en el último siglo. Sin embargo, la tasa en las últimas 2 décadas es casi el doble del último siglo y cada año se está acelerando ligeramente. Y por último, acidificación de los océanos. Desde los inicios de la revolución industrial, la acidez de las aguas superficiales de los océanos ha alcanzado alrededor del 30%.
Este aumento es el resultado de que los seres humanos emiten más dióxido de carbono a la atmósfera y, por lo tanto, los océanos absorben más de este gas. La cantidad de dióxido de carbono que absorbe la capa superior de los océanos está aumentando en torno a 2.000 millones de toneladas por año. El océano ha absorbido entre el 20% y el 30% del total de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono en las últimas décadas. Este futuro podría ocasionar extinciones masivas. Por último, hablemos de la cinta transportadora oceánica o circulación termoalina, que es una corriente de agua profunda que circula por todos los océanos del mundo. Este es un sistema de circulación de los océanos en el mundo con gran intervención en el flujo de las regiones tropicales hacia las polares y su dominio sobre el clima terrestre. Pero, algo más. Entrega oxígeno de la superficie de la Tierra hacia las profundidades oceánicas donde viven especies desconocidas. Si deja de funcionar, cosas preocupantes podrían pasar. Si las corrientes oceánicas se detuvieran, el clima cambiaría muy significativamente, sobre todo en Europa y los países del Atlántico Norte. En estas zonas, las temperaturas bajarían, lo que afectaría al ser humano, así como a las plantas y animales. A su vez, las economías podrían verse afectadas, en particular la agricultura. Sin oxígeno en los océanos, estos se convertirían en un gigantesco estanque sin vida, lo cual sería catastrófico para los humanos. En conclusión, la Tierra claramente se está calentando más de lo que debería. Las fuentes de energía limpia han estado por décadas. Las potencias mundiales no hacen lo suficiente para cambiar este sistema de contaminación, y así es, hablo de China y Estados Unidos, que durante décadas han estado contaminando el planeta a niveles inimaginables para satisfacer necesidades creadas por ellos mismos. La verdad es que este planeta es el único en el que podemos vivir, y a pesar de los diferentes cambios futuros, el planeta seguirá con nosotros o sin nosotros. ¿Quieres seguir en este planeta? Pues comienza a trabajar por un futuro mejor en bien del medio ambiente. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete y compártelo. Hasta la próxima.